Doctor Ricardo Allegri, Argentina. Médico, neurólogo, profesor VA, investigador CONICET. Médico residente en el Servicio de Neurología en el Hospital de Francia en 1989. Jefe de Neurología Cognitiva, Neuropsiquiatría y Neuropsicología del Instituto de Investigaciones de Neurología Dr. Raúl Carrera. Investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas del Consejo de Investigación del Ministerio de Salud. Expresidente del Comité Científico de ALMA, Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer en Argentina. Ha publicado más de 150 trabajos científicos en revistas nacionales e internacionales, 11 libros de especialidad. Sus líneas prioritarias de investigación son enfermedad de Alzheimer y el deterioro cognitivo. Ahora con ustedes, Dr. Ricardo Allegri, con el tema ¿hacia dónde vamos con los biomarcadores y qué podemos esperar? Hola, muchísimas gracias por seguir con nosotros en el tercer Congreso Nacional de Alzheimer Guatemala, único en Centroamérica. Como bien les habíamos comentado, hoy tenemos una conferencia pregrabada por parte de nuestro conferencista, el doctor Ricardo Allegri, que nos habla desde Argentina. El tema que vamos a estar abordando es hacia dónde vamos con los biomarcadores y qué podemos esperar. Les cuento parte de su biografía. Él es médico neurólogo, profesor de UBA, investigador de CONICET, es médico residente en el Servicio de Neurología del Hospital Bellevue de la Universidad de Francia desde 1989. Es jefe de Neurología Cognitiva, Neuropsiquiatría, Neuropsicología del Instituto de Investigaciones Neurológicas del Dr. Raúl Carrera, investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas y del Consejo de Investigación del Ministerio de Salud de ese país. Fue presidente del Comité Científico de ALMA, asociación que lucha contra el mal de Alzheimer en Argentina. Ha publicado más de 150 trabajos científicos en revistas nacionales e internacionales, 11 libros de especialidad. Sus líneas prioritarias de investigación son la enfermedad de Alzheimer y el deterioro cognitivo. Bueno, le damos entonces paso al siguiente video donde vamos a estar escuchando la conferencia hacia dónde vamos con los biomarcadores y qué podemos esperar con el doctor Ricardo Allegri, Argentina. Mi nombre es Ricardo Allegri, soy el jefe de Neurología Cognitiva del Instituto Neurológico FLENI y voy a ocuparme de hablar de biomarcadores, hacia dónde vamos y qué podemos esperar. En primer lugar, quiero agradecer al Grupo Ermita de Guatemala por la invitación para mandar este video con lo que estamos trabajando y qué es lo que pensamos nosotros acerca de los biomarcadores. Siempre que empezamos una presentación sobre enfermedad de Alzheimer, ponemos a Alois Alzheimer, el psiquiatra alemán, y Augusta Deter, su paciente, con los estudios neuropatológicos que en 1900 publicó Alois Alzheimer. Y esto no es solo irnos a la historia, sino poner en énfasis las dos alteraciones neuropatológicas que son base de la enfermedad y que ya fueron descritas por Alzheimer en 1907. El depósito de sustancia amiloidea, como vemos arriba a la derecha, en naranja, el depósito de sustancia amiloidea extracelular, y a la izquierda vemos la degeneración que se produce dentro de las neuronas, que es la degeneración neurofibrilar. Vamos a avanzar con la presentación hablando en primer lugar algo de la fisiopatología, qué sabemos de los biomarcadores, cuáles son los nuevos criterios diagnósticos biológicos moleculares de enfermedad de Alzheimer y por último, hacia dónde vamos. La fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer, como les refería,
como ya las describió Alois Alzheimer en 1907, tiene básicamente dos alteraciones neuropatológicas. En la diapositiva vemos en la parte de arriba una descripción de qué es lo que sucede con el depósito amiloide. Vemos arriba a la izquierda una proteína que es la proteína normal de transmembrana, que es la llamada proteína precursora del amiloide, la cual, por un clivaje anormal y una alteración entre el lavado, se empieza a producir una agregación, una proteína que normalmente con el clivaje normal en todos nosotros es una proteína soluble, empieza a agregarse, se forman los monómeros de beta amiloide, luego los oligómeros, las fibrillas, las placas inmaduras y las placas amiloideas maduras. En paralelo con esto, se produce dentro de las neuronas la hiperfosforilación de la proteína tau. La proteína tau, que es una proteína normal en todos nosotros y que tiene por función estabilizar las proteínas globulares que forman las paredes de los microtúbulos dentro de las neuronas. Esta proteína tau normal gana fósforo, se hiperfosforila y al hiperfosforilarse se desestabiliza el sistema, se desestabilizan las proteínas globulares y se producen estos ovillos neurofibrilares intraneuronales que son característicos de la enfermedad. Ahí vemos en la diapositiva el depósito amiloideo, como también produce una respuesta inflamatoria y la presencia de esta degeneración neurofibrilar. Dentro de las descripciones neuropatológicas, y yo puse ya una antigua del 2008 de Small y Duff, ya se discutía en este tiempo y mucho más ahora, acerca de los dos modelos de progresión neuropatológica de la enfermedad de Alzheimer. Un modelo serial que habla de que primero se produce el aumento y el depósito de la proteína A-beta-amiloide, luego esto desencadena la hiperfosforilación de la tau y por último, se produce la pérdida sináptica, la pérdida celular y los síntomas en el paciente. Este modelo serial habla de que 20 años antes se produciría el depósito amiloideo, 10 años antes empezaría la neurodegeneración y la hiperfosforilación de la tau y recién después aparecerían los síntomas. Pero este no es el único modelo aceptado de la enfermedad. También hay un modelo dual, un modelo que especula que la patología del amiloide se produce en paralelo con la patología de la tau. El aumento de la beta-42, el aumento de la proteína A-beta y el depósito de A-beta en el cerebro se produciría en paralelo con la hiperfosforilación de la tau. Este sería el modelo dual que desencadenaría posteriormente la pérdida sináptica, la pérdida celular y la sintomatología de nuestros pacientes. En esta diapositiva lo que vemos es lo que sucede y estamos viendo tres cerebros. A la izquierda un paciente o un sujeto presintomático, en el medio un sujeto con deterioro cognitivo leve y a la derecha un paciente con demencia tipo Alzheimer. Los autores que hablan de esta teoría dual plantean, como Aziz y Aziz Raj, plantean la posibilidad
de que empiecen en paralelo el depósito de A beta y la agregación de tau, pero comenzando en distintos lugares del cerebro. La agregación de A beta comenzaría en frontal y en cíngulo, y la agregación de tau se produciría a nivel de los hipocampos. Recordemos que la beta se produce extracelular y la alteración de tau es intracelular y es la que da la sintomatología. Por eso la agregación de tau, la hiperfosforilación y los ovillos neurofibrilares se van a ir dando en paralelo con la aparición de la sintomatología de los pacientes. Y esto va a evolucionar, como vemos ahí en el deterioro cognitivo leve, y se va a dirigir desde la corteza prefrontal, la agregación amiloidea, hacia la región de los hipocampos, y esta llegada a los hipocampos va a ser la que va a llevar a que se exacerbe la patología de la tau y se dirija esta patología de tau hacia las cortezas cerebrales. Y por último, vamos a tener, como vemos a la derecha, ya toda la difusión tanto del amiloide como de la tau en ambas, digamos, distribuidas en las cortezas cerebrales. La patología amiloidea predominando en frontoparietal y la patología de la tau predominando en la región temporoparietal. Esta difusión temporoparietal de la tau es lo que nos explica hoy por hoy la sintomatología de los pacientes. Por eso, la sintomatología de la enfermedad de Alzheimer obedece más a una alteración de la corteza posterior, el trastorno de memoria y un síndrome afaso-apraxo-agnósico. Bien, pero esto no es tan sencillo todavía. Hay una diferencia fundamental entre los Alzheimer de comienzo en edades tempranas de la vida a los Alzheimer de comienzo en edades tardías de la vida. Los Alzheimer de comienzo temprano, que empiezan antes de los 65 años, en general, si uno hace la anatomía patológica y estudia esos cerebros, lo que se va a encontrar es la patología pura de enfermedad de Alzheimer como la venimos describiendo. En la medida que aumentamos en la edad, en la medida que aparece el envejecimiento, lo que vamos a tener es unas sumatorias de patologías. A la patología de enfermedad de Alzheimer se van a sumar lesiones vasculares, se van a sumar alteraciones de la alfa-sinucleína, se van a sumar alteraciones de la tau, se van a sumar alteraciones de TRP43, y en un paciente mayor, en un paciente de más de 65 años, cuanto mayor la edad, mayor la posibilidad que tenga una sumatoria de proteinopatías, una sumatoria de alteraciones proteicas. Si nosotros vamos a la clasificación de los neurólogos clásicos con respecto a las enfermedades degenerativas, hablamos del 1900, nosotros hablábamos básicamente de Parkinson y parkinsonismo, enfermedad de Alzheimer y demencia frontotemporal. Pero ¿qué es lo que sabemos hoy por hoy? Hoy por hoy sabemos que estas enfermedades tienen fenotipos clínicos. Hoy por hoy sabemos que estas enfermedades tienen distintas formas clínicas de poder expresarse. Así, la demencia frontotemporal se puede expresar con la variante conductual típica de la demencia frontotemporal, o se puede expresar con variantes
de tipo alteraciones del lenguaje, como las afasias progresivas primarias, logopénica, semántica no fluente, y además se puede asociar a una esclerosis lateral amiotrófica. La enfermedad de Alzheimer, cuyo fenotipo clínico es la de comienzo tardío, y ahí estamos viendo la de comienzo tardío, cuyo color no es tan naranja por la sumatoria de patologías que hablábamos antes, la de comienzo temprano, que es más pura la neuropatología, y también hay formas atípicas. Por ejemplo, la variante cortical posterior, que en vez de empezar con trastornos de memoria, empieza con trastornos de tipo visoespaciales y apráxicos, o la variante lingüística, que en vez de empezar con trastornos de memoria, empieza con trastornos del lenguaje, o la variante frontal, que empieza con trastornos de conducta y trastornos disejecutivos. También tenemos la implicancia de la patología Alzheimer en la enfermedad por cuerpos de Levy. La enfermedad por cuerpos de Levy forma parte de la enfermedad de Parkinson, pero hoy sabemos que lo que conocíamos como parkinsonismo, de hecho, la parálisis supranuclear progresiva y la córtico-basal, hoy por hoy, que antes eran parte de los parkinsonismos, hoy por hoy sabemos que obedecen a otras patologías. Y así, en el 2021-2022, lo que nos vamos a encontrar es que todas estas enfermedades, todos estos fenotipos clínicos obedecen a distintas proteinopatías. Y así, la alteración de la alfa-sinucleína es la base de la enfermedad de Parkinson y de la demencia por cuerpos de Lewis. La alteración de la A-beta42 y fosfo-tau, que es característica de la enfermedad de Alzheimer, la encontramos en las formas clínicas de Alzheimer de comienzo tardío, en las de comienzo temprano, en la atrofia cortical posterior, en la afasia logopénica, en la forma frontal de enfermedad de Alzheimer y también en la demencia por cuerpos de Lewis. Patología tau, patología de demencia frontotemporal, es característica de la variante conductual, pero puede determinar las formas afásicas, puede formar parte de estos pacientes con formas tardías de enfermedad de Alzheimer, o esta taupatía es base de un parkinsonismo, que es la parálisis supranuclear progresiva, u otro parkinsonismo, que es la degeneración córtico-basal. Pero la demencia frontotemporal puede ser producida no solo por tau, sino también por otra alteración proteica que es TDP43, y vamos a ver que la TDP43 puede producir la variante conductual, las alteraciones del lenguaje, contribuye al Alzheimer tardío y puede producir esclerosis lateral amiotrófica. Y también vamos a tener otras alteraciones proteicas como FUS y UPDRS. Todo esto, este es un artículo que yo publiqué hace un par de años, en el cual, como ven en el título, lo que yo explicaba es moviéndonos, yendo de lo que se consideraba las demencias neurodegenerativas a el concepto de proteinopatías cognitivas, reemplazando este concepto antiguo del dónde, que es como se clasificaban las enfermedades en el 1900, por el qué, que es como se van a clasificar en el tiempo que sigue, en el qué, o sea, en qué produce la sintomatología clínica. Bien, en esta diapositiva prestemos atención. Primero, en la parte superior, los dos cerebros nos están mostrando los resultados en nuestros pacientes con
marcación amiloidea por PET. En los dos cerebros del medio estamos viendo PET con FDG, o sea que estamos viendo metabolismo cerebral, y en los dos cerebros de abajo lo que estamos viendo son espesor cortical por resonancia magnética. Abajo el reloj lo que nos está marcando son los años estimados al comienzo de la sintomatología. Y miremos como ya 18, 20 años antes comienza el depósito amiloideo. Vemos el depósito amiloideo. 10 años antes empieza el trastorno metabólico y la neurodegeneración, el adelgazamiento cortical. 3, 2, 1, 0, ahí empieza la sintomatología clínica. 20 años antes se produce el depósito amiloideo, 10 años antes la neurodegeneración y recién después aparece la sintomatología de nuestros pacientes. Bien, dos palabras de Augusta Deter y dos palabras acerca de este estudio que aparece en Lancet Neurology en febrero del 2013 y lo que muestra este estudio es que Augusta Deter tenía una alteración genética. Augusta Deter era una forma familiar de enfermedad de Alzheimer. Augusta Deter tenía una mutación de presenilina 1. Probablemente esto nos explique por qué Augusta Deter tuvo su Alzheimer a los 50 años y nos explique por qué la sintomatología que tuvo Augusta Deter no era la típica que nosotros conocemos hoy en el Alzheimer. Recuerden que Augusta Deter empieza con celotipia, paranoia, trastornos psiquiátricos y luego todo el componente de la demencia. Bien, esto es, para comentarles, es una publicación nuestra de una familia, un paciente que yo tuve, es el que está marcado con la flechita abajo, un paciente que yo lo diagnostico a los 34 años de un síndrome demencial que tenía una forma clínica frontotemporal y que cuando le hicimos la anatomía patológica nos encontramos con las placas amiloideas y en ese momento estudiamos la genética y encontramos que era una alteración de la presenilina 1. Hoy por hoy, varios grupos de Latinoamérica estamos trabajando fuertemente en todo lo que son los Alzheimer de formas familiares. El grupo más importante por lejos es el grupo de Francisco Lopera, como ven marcado en el azul más fuerte de Latinoamérica. Francisco Lopera ha sido pionero en el estudio de estas formas familiares y es el que sigue el mayor grupo familiar de enfermedad de Alzheimer en el mundo. Recordemos que el 2 al 3% de los pacientes son formas familiares y el 97 al 98% corresponden a formas esporádicas, a formas no familiares, a formas no genéticas. Bien, avancemos ahora con los biomarcadores. ¿Qué son los biomarcadores? Los biomarcadores son estudios que marcan en vivo patologías que nos permiten hacer diagnósticos de enfermedades. ¿Cuáles son los biomarcadores de enfermedad de Alzheimer? Tenemos un grupo de biomarcadores que marcan una de las patologías del Alzheimer, que es la amiloidosis, y para esto tenemos biomarcadores en líquido cefalorraquídeo, el estudio de la proteína beta 42, y biomarcadores en PET, la posibilidad de marcar esta proteína amiloide gracias a la tomografía por emisión de positrones. También marcamos tau, también marcamos la patología de tau con el estudio de la tau fosforilada en líquido cefalorraquídeo o con marcadores de tau en la tomografía por emisión de positrones. En tercer lugar, marcamos la neurodegeneración
estudiando la tau total en líquido cefalorraquídeo, la volumetría, los volúmenes corticales o de los hipocampos en la resonancia magnética, o estudiamos con FDG, fluorodesoxiglucosa, el metabolismo cerebral a través de la tomografía por emisión de positrones. Como vemos en esta diapositiva, ahí podemos ver los biomarcadores de Alzheimer en líquido cefalorraquídeo. Cuando hacemos una punción lumbar y estudiamos el líquido cefalorraquídeo, podemos encontrar la proteína beta 42 baja, el aumento de la proteína tau y de la tau fosforilada, y la relación entre A beta bajo y tau fosforilada nos van a permitir lo que vemos a la derecha en la parte inferior de la diapositiva, en una curva de Kaplan-Meier, aquellos pacientes que tienen este marcador de enfermedad de Alzheimer claramente evolucionan hacia la enfermedad, como vemos en rojo en esta curva de sobrevida, comparados con los que no tienen esta alteración. Otro biomarcador, como yo les comentaba, otro biomarcador de Alzheimer es el estudio de la volumetría de los hipocampos. En el centro de la diapositiva estamos viendo el cerebro de un control normal, un paciente con deterioro cognitivo leve amnésico y un paciente con demencia de tipo Alzheimer. Y podemos observar el volumen de los hipocampos, cómo se va atrofiando en la medida que avanza la enfermedad. Ahí estamos viendo de los trabajos de Venturini y colaboradores cómo vemos el aumento de la atrofia en la medida que avanza la enfermedad. A la izquierda lo que van a ver es una escala que usamos nosotros frecuentemente en la parte clínica, que es la escala MTA, que es una escala de observación visual. Es una escala Medium Temporal Atrophy en la cual se clasifica visualmente la atrofia de los hipocampos que vemos en la resonancia, en un corte coronal de la resonancia magnética cerebral. Y ahí vemos cómo tenemos un MTA0, MTA1, MTA2, MTA3, MTA4, cómo vamos viendo progresivamente la atrofia de los hipocampos. ¿Qué otro biomarcador tenemos? Tenemos otro biomarcador de neurodegeneración que es el PET con FDG, con fluorodesoxiglucosa. Recordemos que las neuronas se alimentan de glucosa y si nosotros marcamos con flúor la glucosa, vamos a estar observando el metabolismo neuronal. A la izquierda observamos un control normal, en naranja fuerte, rojo, observamos el metabolismo de un control normal. En el medio un paciente con Alzheimer con el hipometabolismo posterior y a la derecha un paciente con demencia frontotemporal con el hipometabolismo anterior. En la diapositiva siguiente vamos a observar la marcación amiloidea por medio de la tomografía por emisión de positrones cerebral. A la izquierda estamos observando un estudio en un sujeto control normal en el cual no se marca el control amiloideo y a la derecha observamos un paciente con enfermedad de Alzheimer en el cual vemos en naranja fuerte los depósitos corticales amiloides tanto en la región predominando en la corteza prefrontal y en la región del cíngulo posterior, en la región del precunio. Bien, también, y esto es de nuestro laboratorio, también podemos marcar la proteína tau en cerebro y acá estamos observando en naranja la marcación de la proteína tau predominando en las regiones temporales externas y temporales internas. Fíjense en qué interesante lo que yo les decía al principio, como la marcación amiloidea predomina en frontal y en precunio,
y la marcación de tau predomina en las regiones parietotemporales. Bien, esto nos permite y ha permitido a Batson, a Sperling, ya publicar lo que son en los estadios clínicos de la enfermedad de Alzheimer, preclínico, deterioro cognitivo y demencia, cómo se comportan cada uno de estos biomarcadores. Ahí vemos en azul el depósito de beta-amiloide, que fundamentalmente aumenta durante el estadio preclínico, luego aparece la disfunción sináptica, luego la injuria neuronal, marcada con la tau en líquido cefalorraquídeo, luego la atrofia cerebral por medio de la resonancia magnética, luego aparecen los síntomas y ya estamos en el deterioro cognitivo leve, y después aparecen las alteraciones funcionales y entramos dentro de lo que llamamos demencia. Bien, ¿cómo se están usando hoy estos biomarcadores para los nuevos criterios diagnósticos moleculares de la enfermedad de Alzheimer? Recordemos que desde la década del 80 hasta nuestros días, los criterios diagnósticos que se usaron de enfermedad de Alzheimer fueron los criterios del NINS-ADRA, que permitían diagnosticar demencia de tipo Alzheimer probable, posible y definida. Y solo definida cuando teníamos la anatomía patológica. Dos cuestiones a modificar. En primer lugar, que la enfermedad de Alzheimer, como sabemos, no es solo demencia. El NINS-ADRA nos permitía diagnosticar demencia. Segunda cuestión es que el NINS-ADRA dejaba Alzheimer definido solo por la anatomía patológica. Y hoy los biomarcadores nos permiten marcar en un individuo vivo la anatomía patológica. Y ahí aparecen estos nuevos criterios diagnósticos biológicos o moleculares de enfermedad de Alzheimer. A la izquierda vemos el artículo de Neurology de Clifford Jacks, el cual publica estos criterios ATN para un esquema de clasificación de enfermedad de Alzheimer. A la derecha vemos dos publicaciones de nuestro grupo de cómo aplicamos esta nueva clasificación ATN a partir de biomarcadores en una cohorte en seguimiento en nuestro servicio, en una cohorte de aproximadamente 60 pacientes que fueron seguidos 60 meses. Y lo que aparece en esta cohorte incluía sujetos controles normales, deterioros cognitivos leves tempranos, deterioros cognitivos leves tardíos y pacientes con demencia de tipo Alzheimer. En tonalidades de rosa y naranja, lo que observamos son todos aquellos que tienen en los biomarcadores amiloideos positivos, y en azul y gris son los amiloideos negativos. Y así podemos definir, por ejemplo, en gris, los que tenían amiloide, tau y neurodegeneración negativo, que en el caso de los controles normales, solo el 58% de nuestros controles normales tenían todos los biomarcadores normales. Vemos como el 42% tenían alteraciones en los biomarcadores. Estas alteraciones aumentan en el deterioro cognitivo leve temprano, más en el deterioro cognitivo leve tardío, y ya en los pacientes clasificados clínicamente como demencia tipo Alzheimer, el 92% tenían patología de Alzheimer, pero el 8% no tenían alteración amiloidea. O sea que el 8% de nuestros pacientes típicamente demencias tipo Alzheimer no eran Alzheimer, eran debido a otra neurodegeneración.
Esto nos permite clasificar a los pacientes distintos y lo que estamos viendo acá es el resultado del seguimiento a 60 meses. A la izquierda, una curva de Kaplan-Meier basada en la clasificación clínica, controles de deterioro cognitivo leve y deterioros cognitivos leves tardíos, cómo estos pasaban a demencia en 60 meses, y a la derecha lo que vamos a ver es la clasificación biológica, cómo nos permite dividir mejor las poblaciones y cómo nos permite predecir mejor quién va a evolucionar de los deterioros cognitivos leves a demencia en un periodo relativamente corto de 60 meses. Bien, para terminar, ¿hacia dónde vamos? En primer lugar, quiero mostrarles esta diapositiva que apareció en el 2021 en Physiological Review de la American Physiological Society. En esta diapositiva podemos observar todo el devenir de la investigación en enfermedad de Alzheimer, desde la descripción original de Alois Alzheimer en 1907 de Augusta Deter. Vamos a ver en la parte de arriba en celeste cómo fue evolucionando la parte clínica de la enfermedad de Alzheimer. De 1907 a 1978 se consideraba una demencia presenil. Recuerden que en el libro de psiquiatría de Kraepelin dividía la demencia presenil, la enfermedad de Alzheimer, la demencia senil, la vascular, y la demencia precoz, la esquizofrenia. A partir de los 70, a partir del 78, ya se sabe que la enfermedad de Alzheimer puede ser presenil, pero es mucho más frecuente dentro de lo que es la demencia senil propiamente dicha. En los 90 empieza a aparecer el concepto de deterioro cognitivo leve. Todos sabemos que entre la normalidad y la demencia no hay un corte abrupto, sino que es un devenir en el tiempo, una escala de grises, que es lo que se llama el deterioro cognitivo leve, y ya con la aparición de los biomarcadores empiezan a aparecer y conocerse los estadios preclínicos de la enfermedad, y ya en los últimos años, con lo que yo les decía, con estos nuevos criterios, entenderse clínicamente como una entidad biológica, como criterios diagnósticos y criterios de clasificación biológicos. También esta diapositiva nos permite ver no solo los criterios neuropatológicos, cómo fueron evolucionando, sino permite ver en rosa arriba cómo fue creciendo todo el desarrollo de los biomarcadores, y en amarillo abajo en paralelo cómo se fueron desarrollando los tratamientos y a dónde estamos llegando hoy en relación a los tratamientos. Y para hablar dos palabras en una diapositiva de los tratamientos, ya pusimos lo que tiene que ver con todo el devenir neuropatológico de la enfermedad, las etapas clínicas presintomático, deterioro cognitivo leve y demencia de tipo Alzheimer. Y es importante saber que los tratamientos que hoy disponemos, los tratamientos que hoy tenemos, los anticolinesterásicos, moduladores glutamatérgicos, son tratamientos sintomáticos. La gran apuesta de la investigación está atrás de los modificadores de enfermedad, los antiamiloides, los anti-tau, antiinflamatorios, etc. Y lo importante hoy por hoy es pensar en la prevención. Existe una prevención terciaria, que es cuando aparecen los síntomas y está la neurobiología, un tratamiento de prevención secundaria, que es cuando está la neurobiología y no los síntomas, y una prevención primaria,
que es antes de que aparezca la biología y antes de que aparezca la sintomatología. Es interesante porque prevención primaria, como yo puse en la izquierda abajo, está todo lo que tiene que ver con los estilos de vida, cuidar los factores de riesgo vasculares, la alimentación, el ejercicio físico, el ejercicio cognitivo, pero también hoy por hoy se están haciendo investigaciones con medicaciones en prevención primaria, antes de que aparezca la sintomatología y la neurobiología de la enfermedad. Bien, ¿cuál es el futuro de los biomarcadores? El futuro de los biomarcadores son los biomarcadores en suero. Para amiloide, la relación A beta 40 a beta 42, para tau, la posibilidad del estudio de fosfotau 217 en plasma, y para neurodegeneración, los neurofilamentos de cadena liviana que marcan neurodegeneración en suero. Esto es lo que nos va a permitir en los próximos años dar un salto diferencial entre lo que son los biomarcadores, tradicionales de alto costo, difícil y compleja implementación, a estos nuevos biomarcadores en suero, que van a ser mucho más sencillos, mucho más económicos y con una difusión general más importante. Y esto es clave, ¿por qué? Porque si en los próximos años tenemos tratamiento hacia la neuropatología, tenemos que tener diagnósticos neuropatológicos de la enfermedad. Bien, para terminar y para llevarnos a casa, en primer lugar, la prevalencia de enfermedad de Alzheimer va en aumento y sigue aumentando. Hay acciones para prevenirla, hay cambios en la fisiopatología, están el gran desarrollo de los biomarcadores, de los nuevos criterios diagnósticos, el ATN, como yo les explicaba, y hoy por hoy sabemos que estamos entrando en la era molecular, en la era de estudio de las proteínas, de estudio de genética, que es el gran paso para llegar al tratamiento adecuado de la enfermedad. Muchas gracias. Este es nuestro servicio, nuestro Instituto Fleni en Buenos Aires. Arriba pueden ver las dos sedes, en Belgrano y en Escobar, a 50 kilómetros de Buenos Aires. A la izquierda, lo que tiene que ver con la internación y consultorios externos, y a la derecha toda la parte de rehabilitación y el centro de imágenes moleculares. Abajo a la derecha tienen todos los integrantes de nuestro servicio. Muchas gracias.